Buenos días, hermanos y hermanas que nos acompañan en este curso de Teología del Cuerpo. Hoy vamos a contemplar la sesión número 3 de este curso. Iniciemos diciendo: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a esta tercera clase del curso de Teología del Cuerpo de San Juan Pablo II. Estamos desarrollando el primer ciclo titulado Principios del Amor Humano. Hoy vamos a contemplar 5 catequesis del Papa Juan Pablo: el matrimonio uno indisoluble, la experiencia primordial del hombre, la inocencia y la desnudez, el misterio de la creación del hombre, varón y mujer, y el hombre en el jardín del Edén. Van a ser las 5 catequesis que vamos a contemplar. Recordemos que Cristo, cuando le preguntaron sobre la unidad e indisolubilidad del matrimonio, se remitió a lo que era al principio. Citó las palabras escritas en los primeros capítulos del Génesis, el significado de la unidad originaria del hombre, a quien Dios creó varón y mujer. Se obtiene conociendo al hombre en todo el conjunto de su ser. Este conocimiento, es decir, la búsqueda de la identidad humana de aquel que al principio estaba solo, debe pasar siempre a través de la dualidad, es decir, la comunión. Así como ya demuestra el Génesis capítulo 2, verso 23. La feminidad, en cierto sentido, se encuentra a sí misma frente a la masculinidad, mientras que la masculinidad se confirma a través de la feminidad. Toda esta enseñanza sobre la unidad ha sido expresada ya en el Génesis capítulo 2, verso 23. La unidad de la que habla el Génesis 2:24 es sin duda la que se expresa y se realiza en el acto conyugal. Sin embargo, nos obliga a entrever desde el principio la plenitud y la profundidad propias de esta unidad, que varón y mujer deben constituir a la luz de la revelación del cuerpo. Por lo tanto, ante todo, la expresión respectiva que dice: el hombre se unirá a su mujer tan íntimamente que los dos serán una sola carne, nos induce siempre a dirigirnos a lo que el texto bíblico expresa con anterioridad respecto a la unión en la humanidad, que une a la mujer y al varón en el misterio mismo de la creación. La formulación misma del Génesis en el capítulo 2, verso 24, indica no solo que los seres humanos creados como varón y mujer han sido creados para la unidad, sino también que precisamente esta unidad, a través de la cual se convierten en una sola carne, tiene desde el principio un carácter de unión que se deriva de una elección como tal, de una elección que no es simplemente de uno de los dos, sino que es una elección que debe de ser recíproca entre ambos. Si el hombre pertenece por naturaleza al padre y a la madre en virtud de la generación, en cambio se une a la mujer o al marido por elección. El cuerpo, que a través de la propia masculinidad o feminidad ayuda a los dos desde el principio a encontrarse en comunión de personas, se convierte de modo especial en el elemento constitutivo de su unión cuando se hacen marido y mujer. Por esto se realiza a través de una elección recíproca. La elección establece un pacto conyugal entre las personas que solo a base de este pacto se convierten en una sola carne. La elección, como expresión de autodeterminación, se apoya sobre el fundamento de esa estructura, es decir, sobre el fundamento de su autoconciencia. Solo a base de la propia estructura del hombre, él es cuerpo, y a través del cuerpo es también varón y mujer, cuando ambos se unen tan íntimamente entre sí que se convierten en una sola carne. Su unión conyugal presupone una conciencia madura del cuerpo. Se puede decir que el análisis de los primeros capítulos del Génesis nos obliga en cierto sentido a reconstruir los elementos constitutivos de la experiencia originaria del hombre. Lo importante, pues, no es que estas experiencias pertenezcan a la prehistoria del hombre, sino que estén siempre en la raíz de toda experiencia humana. Efectivamente,
El Génesis 2:25 presenta uno de los elementos claves de la revelación originaria, que nos han permitido ya precisar el significado de la sociedad originaria y de la unidad originaria del hombre. Se añade a estos como elemento tercero el significado de la desnudez originaria, claramente puesto en evidencia dentro del contexto, y lo cual no es algo accidental. Al contrario, es precisamente la clave para su comprensión plena y completa. La frase según la cual los primeros seres humanos, varón y mujer, estaban desnudos y sin embargo no se avergonzaban de ello, describe indudablemente su estado de conciencia, más aún, su experiencia recíproca del cuerpo, esto es la experiencia por parte del hombre de la feminidad que se revela en la desnudez del cuerpo y recíprocamente la experiencia análoga de la masculinidad por parte de la mujer. Al afirmar no se avergonzaban de ello, el autor trata de describir esta experiencia recíproca del cuerpo con la máxima precisión que le es posible. Después de algunos versículos más adelante en el Génesis, el mismo autor escribe: entonces se les abrieron a ambos los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos, y cosiendo unas hojas de higuera se hicieron unos ceñidores. Génesis capítulo 3, verso 7. El adverbio entonces indica un momento nuevo y una situación que sigue a la ruptura de la primera alianza. Este momento nuevo o situación nueva comporta también un contenido nuevo y una calidad nueva de la experiencia del cuerpo, de modo que no se puede decir más. Estaban desnudos, pero no se avergonzaban de ello. La vergüenza, por tanto, es aquí una experiencia no solo originaria, sino de límite. En el primer caso, estaban desnudos, pero no se avergonzaban de ello. En el segundo caso, se dieron cuenta de que estaban desnudos. Aquí no se trata del paso del no conocer al conocer, sino de un cambio radical del significado de la desnudez originaria de la mujer frente al varón y del varón frente a la mujer. Surge de su conciencia como fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Este cambio se refiere directamente a las experiencias del significado propio del cuerpo frente al Creador y las criaturas. Esto parece posible si tomamos como punto de referencia la experiencia de la vergüenza. Pero, ¿qué es la vergüenza? ¿Y cómo explicar su ausencia en el estado de inocencia originaria, en la profundidad misma del misterio de la creación del hombre como varón y mujer? En la experiencia del pudor, el ser humano experimenta el temor en relación al segundo yo, y esto es sustancialmente temor por el propio yo. Se puede decir pues que el pudor es una experiencia compleja, también en el sentido que, como alejando a un ser humano del otro, al mismo tiempo buscan su cercanía personal. La aparición de la vergüenza en la sucesiva narración bíblica del capítulo 3 del Génesis tiene un significado pluridimensional. Ante todo, se trata de establecer que se trata de una real no presencia de la vergüenza y no de una carencia de ella o de un subdesarrollo de la misma. La aparición de la vergüenza, y especialmente del pudor sexual, está vinculada con la pérdida de esa plenitud originaria. Por eso, no es difícil entender que la desnudez corresponde a esa plenitud de conciencia, del significado del cuerpo, que se deriva de la típica percepción de los sentidos. No se puede individuar el significado de la desnudez originaria considerando solo la participación del hombre en la percepción exterior del mundo. No se puede establecer sin descender a lo íntimo del hombre. Efectivamente, es necesario explicar y medir con la dimensión de la interioridad humana esa especial plenitud de la comunicación interpersonal, gracias a la cual varón y mujer estaban desnudos, pero sin avergonzarse de ello. El Génesis 2:25 habla ciertamente de algo extraordinario, que está fuera de los límites del pudor conocido mediante la experiencia humana, y que al mismo tiempo decide la plenitud particular de la comunicación interpersonal, arraigada en el corazón mismo de esa comunión que ha sido revelada y desarrollada así. Según esta medida, el hombre está realmente desnudo antes de darse cuenta de ello. El varón y la mujer se ven a sí mismos como a través del misterio de la creación. Se ven a sí mismos de este modo
antes de darse cuenta de que estaban desnudos, antes de darse cuenta de ello. La desnudez significa entonces el bien originario de la visión divina, significa toda la sencillez y plenitud de la visión, a través de la cual se manifiesta el valor puro del hombre como varón y mujer, el valor puro del cuerpo y del sexo. Según el Génesis 2:25, el varón y la mujer no sintieron vergüenza al verse y conocerse a sí mismo en toda la paz y la tranquilidad de la mirada interior. Se comunican en la plenitud de la humanidad, que se manifiesta en su como recíproca complementariedad, precisamente porque es masculina y es femenina. Al verse recíprocamente como a través del misterio de la creación, el hombre y la mujer se ven a sí mismos aún más plenamente y más distintamente que a través del sentido mismo de la vista, es decir, a través de los ojos. El hombre y la mujer en esta desnudez contemplan en ellos mismos el vivo reflejo de la inocencia original. Por eso no sentían vergüenza, porque estaban totalmente llenos de inocencia original que no les hacía permitir ver la diferencia de los cuerpos, porque se sentían uno solo, porque se creían uno, comunidad como tal. El hombre, al que Dios ha creado varón y mujer, lleva impreso en el cuerpo desde el principio la imagen divina. Varón y mujer constituyen como dos diversos modos del humano ser cuerpo, en la unidad de esa imagen. La palabra creó en los labios de Cristo contiene la misma verdad que encontramos en el libro del Génesis. Dios se revela a sí mismo como todo un creador. A través de estas palabras somos llevados a entrever en el amor el motivo divino de la creación, la fuente que brota efectivamente solo del amor y que da comienzo al bien y que se complace en el bien. Por esto, la creación como obra de Dios significa no solo llamar de la nada a la existencia y establecer la existencia del mundo y del hombre en el mundo, sino que significa también, según la primera narración, donación, una donación fundamental y radical, es decir, una donación en la que el don surge precisamente de la nada. El segundo relato nos presenta al hombre en el jardín del Edén, pero debemos observar que incluso en esta situación de felicidad originaria, el Creador mismo y después también el hombre, en vez de subrayar el aspecto del mundo como don subjetivamente beatificante, creado para el hombre, pone de relieve que el hombre está solo. Hemos analizado ya el significado de esta soledad originaria. Dijimos que el hombre se sentía solo porque no encontraba una ayuda semejante, porque no había alguien parecido a él. Habían animales, habían plantas, habían árboles, habían peces, había todo, pero no había algo semejante a él. No había algo con lo que el hombre podía identificarse. Distinto cuando aparece la primera mujer y dice el primer hombre: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón ha sido tomada. Es distinto cuando él empieza a sentir esa alegría, ese gozo de poder encontrar a alguien que es semejante a él, a alguien que es cercano a él. Pero ahora también es necesario observar que por vez primera aparece claramente una cierta carencia de bien. Cuando Dios en Génesis 2:18 dice: no es bueno que el hombre esté solo. Así pues, estas dos expresiones, el adjetivo solo y el sustantivo ayuda, parecen ser realmente la clave para comprender la esencia misma del don al nivel del hombre como creado con contenido existencial escrito en la verdad de la imagen de Dios. Cuando Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo, afirma que el hombre por sí solo no realiza totalmente esta esencia, solamente la realiza existiendo con alguno, y aún más profundamente y más completamente existiendo para alguno. Ello indica precisamente lo fundamental y constitutivo que es para el hombre la relación y la comunión de las personas.
Comunión de las personas significa existir en un recíproco en una relación de don recíproco. Y esta relación es precisamente el complemento de la soledad originaria del hombre. ¿Qué significa esto? El hombre solamente podrá realizar su plenitud, solamente podrá realizar la fiel imagen palpable de Dios cuando está en comunidad, cuando deja de estar solo y encuentra una ayuda semejante a él con la cual puede complementarse y puede entonces llenar totalmente su plenitud. Hay un fuerte vínculo entre el misterio de la creación como don que nace del amor y ese principio beatificante de la existencia del hombre como varón y mujer, en toda la realidad de su cuerpo y de su sexo, que es simple y pura verdad de comunión entre las personas. Precisamente atravesando la profundidad de esta soledad originaria, surge ahora el hombre en la dimensión del don recíproco, cuya expresión es el cuerpo humano en toda la verdad originaria de su masculinidad y feminidad. El cuerpo que expresa la feminidad para la masculinidad y la masculinidad para la feminidad. El Génesis 2:24 habla del sentido o realidad cuya finalidad tiene la masculinidad y feminidad del hombre en la vida de los cónyuges padres. El hombre comienza a ser, con la conciencia de esta finalidad de la propia masculinidad, feminidad, eso es, de la propia sexualidad. ¿Qué significa esto? Cuando el hombre y la mujer están totalmente desnudos, no sienten la diferencia porque están en el estado original de felicidad y alegría, que el hombre y la mujer son uno como tal, se ven uno como tal, se sienten uno como tal, se aman uno como tal, y por lo tanto no importa que estén desnudos, no sienten vergüenza porque son una unidad completa. La vergüenza solamente entra en el ser humano cuando comienza a pecar. Es entonces que aparece la vergüenza y se dan cuenta que están desnudos. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Pero el pecado forma una línea tan gruesa entre la inocencia original y la que hoy en día tenemos, que hace que ahora el hombre y la mujer, al verse desnudos, sientan algo distinto al pudor, sientan una sensación distinta que no es el pudor original y que no es la inocencia original. Por eso, cuando el hombre y la mujer logran comprender que su masculinidad y su feminidad son uno solo, un solo complemento, y que están hechos para una donación como un don, que yo me entregue a la otra persona como un don y que la otra persona se entregue a mí como un don, entonces vamos a encontrar la verdadera sexualidad según la enseñanza del Génesis y que Jesús llamó en el principio. Gracias por estar pendiente de estas catequesis, de estas charlas. Si Dios quiere, nos vemos en la lección número 4. Compartan el video, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, denle me gusta a nuestras redes sociales, Evangelizadores Parroquia Santiago Apóstol Torola, síganla, por favor, síganla y compartan con sus conocidos, sus amigos del Facebook. Y nos vemos en la lección número 4. San Juan Pablo II ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.